3D Kanojo. Real Girl es una obra creada por Mao Nanami, parte de una premisa aparentemente sencilla dentro del romance juvenil: un chico otaku aislado socialmente y una chica considerada problemática por su entorno escolar. Bajo esta superficie familiar se esconde la definición de la obra: la confrontación entre la idealización romántica y la experiencia emocional real, especialmente en una generación moldeada por la cultura digital. Desde su concepción como manga, la serie nace con la intención de cuestionar la noción de amor perfecto construido desde la ficción. El título mismo funciona como ejemplo de la historia 3D, alude a lo tangible, imperfecto y real en contraposición al 2D idealizado de los personajes ficticios que el protagonista idolatra. Esto muestra cómo estos pueden convertirse en un refugio que, si no se cuestiona, termina aislando emocionalmente. El protagonista masculino representa el conflicto central del concepto: alguien que se siente más cómodo con personajes que no exigen, que no juzgan ni hieren. Frente a él, la protagonista femenina representa lo opuesto a la fantasía romántica: es impredecible, comete errores, carga con una reputación diferente y no encaja en el molde de la heroína ideal, dejando claro que el amor real no se construye desde la perfección sino desde la vulnerabilidad compartida. La serie presenta una historia sobre el crecimiento emocional tardío, un tema poco explorado en el romance escolar. A diferencia de otras series donde el desarrollo afectivo es rápido o idealizado, aquí el avance es lento, lleno de malentendidos y retrocesos. El concepto base busca el reconocimiento gradual de que relacionarse con otros implica exponerse al rechazo, al dolor y a la incertidumbre. La adaptación al anime conserva esta esencia conceptual, reforzándola mediante contrastes visuales y narrativos. La animación subraya la diferencia entre el mundo interior del protagonista, marcado por referencias otaku, y una percepción distorsionada de las relaciones y la realidad cotidiana, donde las emociones no siguen guiones predecibles. Algo constante entre lo ideal y lo real es el eje que sostiene tanto el manga como el anime. Otro aspecto fundamental es la reivindicación de los personajes marginados. La serie presenta adolescentes atravesados por inseguridades, prejuicios sociales y expectativas ajenas. La serie plantea que muchas veces el rechazo social nace del miedo a lo diferente y que el amor puede convertirse en un espacio de reconstrucción personal. En esencia, la serie se construye como una reflexión sobre qué significa amar en un mundo saturado de imágenes ideales. La serie invita a mirar más allá de la fantasía y a reconocer el valor de las conexiones reales, incluso cuando estas son torpes, dolorosas o efímeras. No se trata de abandonar los sueños, sino de aprender a convivir con la realidad sin huir de ella. El anime contemporáneo se caracteriza por un constante diálogo. La misma se erige como una que, si bien presenta una narrativa romántica juvenil aparentemente sencilla, está profundamente atravesada por referentes culturales, estéticos y narrativos. El manga y la cultura en general, estos referentes funcionan como herramientas creativas que enriquecen la construcción de personajes, el desarrollo temático y la identificación. Uno de los pilares referenciales más evidentes es el uso del arquetipo del romance escolar. La serie introduce una variación significativa al presentar a Ikari Tsutsui como un protagonista masculino marginado, socialmente identificado explícitamente como otaku, siendo un ejemplo de personaje principal que se encuentra desconectado de las normas sociales predominantes. El contraste entre Tsutsui y Hiroa Igarashi, una chica popular que rompe con el estereotipo de la heroína inalcanzable, funciona como un guiño consciente a la inversión de roles clásicos del romance adolescente. Este planteamiento se reinterpreta desde una perspectiva más crítica y empática hacia la cultura otaku. Uno de los aspectos más distintivos es su alto grado de autorreferencialidad. La serie hace constantes guiños a la cultura del anime, los videojuegos, las figuras coleccionables y los eventos de fans, convirtiendo estos elementos en parte integral del conflicto narrativo. Estos guiños cumplen una doble función: por un lado generan identificación con el público que conoce estos aspectos, por otro permiten reflexionar sobre los prejuicios sociales que rodean a dicha subcultura. La serie nos lo presenta como una forma legítima de construcción identitaria. En el plano visual adopta una estética contemporánea alejada del exceso estilístico de otros romances escolares. El uso de encuadres íntimos y expresiones faciales sutiles son recursos que refuerzan el tono emocional de la serie y subrayan la evolución psicológica de los personajes. Asimismo, el diseño de personajes mantiene una fidelidad al manga original, pero incorpora convenciones estéticas reconocibles del anime romántico moderno, funcionando como un guiño visual que sitúa la obra dentro de un linaje específico del género. La serie cumple una función intertextual fundamental: legitimar el tránsito del protagonista del mundo ficticio al mundo real. La dicotomía entre la chica 2D y la chica 3D es una metáfora que dialoga con representaciones del escapismo en el anime. En este sentido, la serie establece un puente entre la fantasía y la realidad, proponiendo que ambas pueden coexistir sin anularse mutuamente. Otro punto importante de la serie son los personajes, que no se construyen bajo la lógica tradicional de héroes y villanos. En lugar de antagonistas claramente definidos, la obra propone figuras que representan conflictos emocionales, sociales y psicológicos, convirtiendo cada interacción en una prueba para el crecimiento personal de los protagonistas. Esta elección narrativa refuerza el tono realista de la serie y su enfoque en los dilemas internos propios de la adolescencia. El protagonista encarna al joven marginado por elección y por miedo, su personalidad introvertida, su apego al mundo ficticio y su desconfianza hacia las relaciones reales, que funcionan como el primer gran antagonista de la historia. Su propia inseguridad, su conflicto principal es aprender a enfrentarse al contacto, a la posibilidad del rechazo y a la responsabilidad emocional que implica amar a alguien en el mundo real. La protagonista femenina rompe con el estereotipo clásico de la chica
idealizada, su carácter directo, su imagen pública polémica y su aparente desapego emocional la colocan en una posición ambigua dentro de la narrativa. Ella es un espejo que confronta al protagonista con sus prejuicios. Su fortaleza exterior contrasta con una vulnerabilidad interna que se revela gradualmente, mostrando que la dureza muchas veces es una coraza construida para sobrevivir al juicio ajeno. La relación entre ambos protagonistas se sostiene sobre choques y aprendizajes, no son personajes complementarios de forma inmediata, sus diferencias generan fricción constante, siendo esencial para la narrativa pues convierte la historia de amor en un proceso de descubrimiento mutuo. Cada uno representa un mundo distinto que al encontrarse obliga al otro a replantearse sus certezas. En cuanto a los personajes secundarios, muchos cumplen funciones como amigos, compañeros de clase y figuras del entorno escolar. Representan la presión social, el rumor, el estigma y las expectativas colectivas. Estos personajes no buscan dañar activamente, pero su comportamiento refleja cómo el entorno puede convertirse en un obstáculo para la autenticidad emocional. Los comentarios casuales y los prejuicios implícitos actúan como mecanismos que dificultan el desarrollo de la relación central. Algunos personajes secundarios funcionan también como contrapuntos emocionales. Aquellos que aparentan una vida social exitosa o una personalidad segura sirven para resaltar las inseguridades del protagonista, intensificando su sensación de aislamiento. De esta manera la serie utiliza la comparación social como un antagonista, uno que no necesita confrontación directa para ejercer su influencia. Es importante destacar que en la serie muchas acciones negativas nacen de la incomprensión, la inmadurez o el miedo. Esta aproximación muestra el conflicto y refuerza el mensaje central de la obra. Las personas no son enemigas sino portadoras de sus propias heridas. La serie se construye como una exploración de la psicología adolescente, enfocándose en los mecanismos de defensa, las inseguridades y las contradicciones internas que emergen cuando los jóvenes se enfrentan a la posibilidad de una relación auténtica. La serie propone un retrato de cómo la mente responde al miedo, al rechazo y a la necesidad de ser aceptado. El prota representa de manera clara el fenómeno del aislamiento voluntario como mecanismo de protección psicológica. Su preferencia por el mundo bidimensional y su rechazo al contacto social surge de experiencias previas que han erosionado su autoestima. Desde una perspectiva psicológica, este comportamiento puede interpretarse como una forma de evitación. Al refugiarse en un entorno donde no existe el juicio directo, reduce el riesgo de sufrir daño emocional. Esta evitación está ligada a una percepción distorsionada de sí mismo. El prota se observa como alguien inadecuado para las relaciones reales, colocando etiquetas sociales que refuerzan su autoconcepto negativo. La serie muestra cómo estos pensamientos influyen en sus decisiones, generando un ciclo de inseguridad a sí mismo. La protagonista, en contraste, encarna una psicología marcada por la hiperindependencia emocional. Su aparente despreocupación por las opiniones ajenas funciona como una armadura construida tras experiencias de juicio y rechazo. Esta actitud puede leerse como una respuesta defensiva. Al mostrarse indiferente, limita la capacidad del entorno para herirla. Sin embargo, esta fortaleza externa oculta una necesidad de conexión. La interacción entre ambos protagonistas revela un choque entre dos estilos de apego distintos. Mientras uno tiende a la evitación por miedo al daño emocional, la otra oscila entre la cercanía y el distanciamiento, buscando relaciones pero protegiéndose del abandono. Este contraste convierte su vínculo en un espacio de tensión donde ambos deben confrontar sus patrones emocionales. La serie también aborda la ansiedad social y el impacto del entorno escolar. Como escenario de constante evaluación, la presencia de compañeros, rumores y expectativas colectivas intensifica los conflictos internos de los personajes, amplificando sentimientos de inferioridad y desconfianza. El anime y el manga retratan cómo incluso interacciones pueden desencadenar reacciones emocionales en mentes jóvenes aún en formación. Otro aspecto relevante es el proceso de reaprendizaje emocional. A medida que los personajes se exponen gradualmente a situaciones incómodas, comienzan a cuestionar las creencias que los limitan. La serie sugiere que el crecimiento personal ocurre a través de pequeños avances y retrocesos, reflejando con realismo el camino hacia una mayor estabilidad emocional, por lo que la serie pone en evidencia la dificultad de comunicar necesidades emocionales. El silencio, los malentendidos y las suposiciones erróneas actúan como barreras que impiden la conexión. Esta falta de comunicación se presenta como una consecuencia natural de la inseguridad y el miedo a mostrarse vulnerable. Desde una perspectiva más amplia, la serie invita a reflexionar sobre la construcción de la identidad en la adolescencia. Los personajes se encuentran en una etapa donde el autoconcepto aún es frágil y fácilmente influenciable. El amor, lejos de ser solo una experiencia romántica, es un catalizador que expone heridas, desafía creencias y obliga a los individuos a redefinirse. La misma serie propone la apariencia de una comedia romántica juvenil, una reflexión filosófica profunda sobre la relación entre la realidad y la percepción, así como sobre el miedo contemporáneo al contacto. La serie cuestiona qué entendemos realmente por real cuando se trata de vínculos emocionales. Desde esta perspectiva, la serie dialoga con la noción de realidad como experiencia vivida más que como simple presencia. El prota, al preferir personajes ficticios antes que personas reales, pone en evidencia una realidad alternativa construida desde la seguridad emocional. En este sentido, plantea una pregunta: ¿es menos real aquello que nos protege del dolor, aunque carezca de cuerpo? Esta dicotomía puede vincularse con planteamientos existencialistas donde la realidad se define por el significado que el individuo le atribuye. Para el prota, el mundo bidimensional ofrece coherencia, previsibilidad y ausencia de juicio, mientras que la realidad social se percibe caótica, impredecible y amenazante. La serie lo presenta como una respuesta al sufrimiento. Por otro lado,
abordado la figura de la protagonista introduce una filosofía de la presencia y la aceptación del instante. Su forma de relacionarse con el mundo sugiere una ética de vivir el presente sin garantías, aceptando la imperfección tanto propia como ajena. Desde este enfoque el amor se concibe como una experiencia que vale por su intensidad y honestidad aunque sea frágil. La obra también reflexiona sobre la identidad como construcción social y personal. Los personajes luchan contra etiquetas impuestas por el entorno que terminan moldeando su autopercepción. Filosóficamente esto remite al conflicto entre el yo para los otros y el yo para sí mismo, una tensión constante en la formación del individuo. La serie sugiere que liberarse de estas etiquetas es una acción valiente y existencial. Otro punto importante es el valor del riesgo emocional. Amar en el mundo real implica exponerse al rechazo, al abandono y a la pérdida. Frente a ello la fantasía ofrece un refugio. La serie plantea que una vida sin riesgo también es una vida incompleta. En este sentido el tránsito hacia la relación real se presenta como una elección consciente más que como una obligación moral. Asimismo la serie dialoga con la idea del otro como espejo. A través de la relación los personajes descubren aspectos de sí mismos que permanecían ocultos. El otro deja de ser una amenaza para convertirse en un medio de autoconocimiento. Esta noción se aproxima a una filosofía relacional donde el yo solo puede comprenderse plenamente en el encuentro con el tú. A primera vista la serie se presenta como una comedia romántica juvenil dentro del amplio catálogo del romance escolar. Su estética ligera, sus situaciones cotidianas y su contraste entre el mundo 2D y el mundo real parecen invitar a una lectura simple. Pero bajo esa capa se esconde una obra llena de tensiones emocionales, críticas sociales y reflexiones que no siempre se expresan de forma explícita. En la capa visible se encuentra el relato romántico tradicional, encuentros incómodos, diferencias de personalidad y el choque entre dos mundos opuestos. Esta fachada cumple una función clave, atraernos con elementos familiares y accesibles. No obstante la serie utiliza esta estructura conocida como un disfraz narrativo que permite abordar temas más complejos sin imponerlos de forma directa. Bajo esta superficie emerge una primera capa, la crítica al escapismo emocional. El apego al mundo bidimensional se plantea como un refugio construido frente al miedo al rechazo, al fracaso y al juicio social. La narrativa de la serie esconde una buena pregunta: ¿cuántas veces preferimos relaciones seguras e ideales antes que vínculos reales e imperfectos? Una segunda capa se relaciona con la soledad normalizada en la adolescencia moderna. La serie retrata personajes que aun estando rodeados de personas viven desconectados emocionalmente. Esta soledad no siempre se nota, se manifiesta en pequeñas miradas, en silencios prolongados y en la dificultad para expresar sentimientos. El manga y el anime dejan entrever que la incomunicación es una experiencia compartida aunque raramente reconocida. Más abajo se encuentra una capa de la viencia sutil de las etiquetas sociales. Los personajes cargan con juicios impuestos por su entorno que condicionan sus decisiones y su forma de verse a sí mismos. La serie convierte estas etiquetas en fuerzas invisibles que operan constantemente, reforzando la sensación de alienación. Otra dimensión es la fragilidad del amor adolescente como espacio de aprendizaje. Lejos de idealizar el romance, la serie muestra que amar implica errores, retrocesos y momentos incómodos. Esta idea se construye a través de pequeños gestos y tensiones emocionales. El amor en la serie no es una solución sino un proceso que expone inseguridades. En niveles aún más profundos aparece la reflexión sobre la temporalidad y lo efímero. La serie sugiere que muchas experiencias juveniles no están destinadas a durar para siempre, pero eso no les resta valor. Esta visión contrasta con la fantasía bidimensional donde los personajes permanecen juntos. Lo filosófico de la obra plantea que la belleza de lo real reside precisamente en su capacidad de cambiar y desaparecer. Finalmente, en la base se encuentra una idea fundamental: la aceptación de la imperfección como acto de madurez emocional. La serie propone la honestidad como forma de resistencia frente a la idealización extrema. Esta capa profunda rara vez se menciona de forma directa, pero sostiene toda la estructura narrativa, desde su anuncio y posterior emisión. 3 de Kanojo Real Girl se encontró envuelta en una polémica particular, el de la ruptura de expectativas del público. Hablando donde las etiquetas de género suelen definir la recepción de una obra, la serie fue juzgada prematuramente por lo que parecía ser más que por lo que realmente proponía. Uno de los primeros disgustos provino de su clasificación como comedia romántica. Muchos se acercaron esperando una historia ligera con desarrollo rápido y arquetipos reconocibles, pero la serie optó por un ritmo más pausado y un tratamiento emocional incómodo para quienes buscaban escapismo. Esto provocó rechazo temprano y críticas centradas en la supuesta lentitud o falta de carisma de la narrativa. Otro punto polémico fue el perfil del protagonista masculino. Lejos de presentar una figura idealizada o carismática, la serie eligió a un personaje torpe, retraído y socialmente inadaptado. Para algunos esto resultó frustrante e incluso irritante, ya que se percibía como una representación negativa o poco atractiva del rol masculino en el romance. Pero esto es precisamente uno de los ejes narrativos de la obra, lo que convirtió al protagonista en un elemento divisivo. La protagonista femenina también generó controversia. Su carácter directo, su imagen pública y su forma de relacionarse rompían con el estereotipo de la heroína romántica tradicional. Algunos interpretaron su actitud como fría o inconsistente, mientras que otros la acusaron de estar escrita para provocar artificialmente el drama. Estas críticas evidencian cómo la serie desafió expectativas arraigadas sobre la feminidad en el romance juvenil. En el ámbito de la adaptación animada, la serie enfrentó problemas de recepción y continuidad. La primera temporada fue duramente criticada por su animación considerada irregular y por decisiones de dirección que no convencieron a todos. Esto derivó en rumores y percepciones de cancelación
saturación temprana así como en una disminución inicial del entusiasmo general, pese a que la historia aún tenía mucho que ofrecer. Asimismo, la obra fue objeto de debates en torno a su representación del mundo otaku. Mientras algunos la vieron como una crítica al aislamiento social, otros la interpretaron como una caricaturización injusta o una romantización de la evasión. Este choque generó discusiones especialmente entre comunidades que se sintieron directamente aludidas por la narrativa. Otro aspecto polémico fue la comparación constante con otras obras del género. La serie fue juzgada bajo los estándares de romances más convencionales, lo que llevó a que muchos no reconocieran su propuesta diferenciada. La obra no buscaba competir en fantasía sino explorar relaciones incómodas y emocionalmente realistas, un enfoque que no siempre es bien recibido en un mercado dominado por fórmulas seguras. Con el paso del tiempo, parte de estas polémicas se transformaron en revaloraciones. Aquello que inicialmente fue criticado comenzó a ser visto como una virtud. Sin embargo, el daño inicial en su reputación ya estaba hecho, marcando a la serie como una obra difícil o divisiva. El éxito de la serie no puede medirse únicamente en términos de popularidad inmediata o recepción crítica inicial. Su verdadero impacto se construyó a través de una conexión emocional profunda con un sector específico del público que encontró en la obra un reflejo de sus propias inseguridades y experiencias. Desde el manga, la serie captó la atención de lectores que se reconocieron en su retrato de la incomodidad social, la timidez y el miedo al rechazo. A diferencia de otras obras de romance escolar que idealizan la adolescencia, la serie ofreció una mirada más cruda y cercana, donde el amor no aparece como una recompensa sino como un proceso lleno de dudas. Este enfoque encajó especialmente en lectores que no se veían representados en las narrativas románticas tradicionales. Algunos encontraron valor en la naturalidad de sus personajes. La serie presenta individuos imperfectos, emocionalmente torpes y en constante aprendizaje. Esta falta de idealización permitió que muchos desarrollaran un vínculo empático, transformando la frustración inicial en comprensión y eventualmente en aprecio. En el caso del anime, aunque su estreno estuvo marcado por críticas mixtas, la serie logró consolidar una audiencia fiel con el paso del tiempo. Esto se dio por la recomendación entre espectadores que conectaron con su mensaje emocional. Lejos de ser un éxito inmediato, la serie se convirtió en una obra descubierta y redescubierta, especialmente entre quienes buscaban romances más introspectivos. Otro factor clave de su éxito fue la representación del conflicto entre fantasía y realidad. La serie tocó una fibra adecuada al cuestionar la comodidad del aislamiento emocional. Muchos interpretaron esta tensión como una reflexión directa sobre sus propias formas de relacionarse con el mundo, lo que fortaleció la relevancia de la obra. El público también valoró la sinceridad de la narrativa. La serie apuesta por pequeños avances, retrocesos y momentos incómodos que reflejan relaciones reales. Esta honestidad generó una sensación de autenticidad que fue clave para su aceptación a largo plazo. Asimismo, la serie encontró su lugar en distintas generaciones. Para algunos funcionó como un espejo de experiencias pasadas, para otros como una validación de sentimientos. Esta capacidad de trascender contribuyó a que su mensaje no quedara limitado a un público juvenil, sino que alcanzara a espectadores con distintas trayectorias emocionales. La adaptación al anime implicó una tarea compleja de trasladar viñetas del manga a la pantalla. El mayor reto para el equipo creativo fue conservar la esencia íntima y emocional de la obra original, algo que dependía tanto de las decisiones de animación como del delicado trabajo de los actores de doblaje en Japón. Desde el punto de vista de la animación, la serie optó por un estilo visual sobrio y funcional. A diferencia de producciones que apuestan por una estética altamente estilizada o dinámica, esta serie priorizó la expresión emocional. Los movimientos corporales son discretos. Los encuadres se centran en gestos, pequeños elementos que reflejan la incomodidad social y emocional de los personajes. El animar una historia centrada en personajes introvertidos requería evitar la exageración típica del anime romántico. El equipo tuvo que encontrar un equilibrio entre mantener el lenguaje visual del anime y respetar la naturalidad de la obra. Cada escena demandaba una planificación cuidadosa para que la animación no sobreexpresara emociones que suelen permanecer reprimidas. En paralelo, el trabajo de los seiyuu, actores de voz, fue fundamental para dar vida a esa sutileza emocional. En Japón, el doblaje de anime es una disciplina altamente especializada y en la serie se recurrió a interpretaciones medidas. Lejos de los tonos caricaturescos, las voces transmiten inseguridad, dudas, incomodidad y crecimiento emocional. Uno de los mayores retos para los actores fue dar voz a personajes que no siempre saben expresarse. Muchas escenas dependen más del tono, la respiración o las pausas que de las palabras. El doblaje japonés tuvo que capturar esa tensión, haciendo que uno percibiera lo que los personajes no se atreven a decir. Además, la dirección de voz jugó un papel clave al coordinar la interpretación con el ritmo narrativo. El anime necesitaba de una línea sonora natural, algo cotidiana, para reforzar la sensación de realismo que propone la serie. Esto implicó un trabajo minucioso de repetición y ajuste, donde incluso variaciones mínimas podían cambiar el impacto emocional de una escena. Otro aspecto relevante fue la adaptación del manga al formato episódico. Algunas emociones que en el manga se sostienen a través del dibujo estático debieron ser reinterpretadas mediante sonido y movimiento. La música y la actuación vocal funcionaron como extensiones del lenguaje visual, permitiendo que la historia conservara su profundidad emocional. El resultado final refleja una producción que, aunque modesta en apariencia, se apoya en decisiones conscientes. La animación busca acompañar las voces sin dominar la escena. Esta coherencia permitió que el anime mantuviera la identidad del manga y ofreciera una experiencia emocional. Desde su publicación inicial como manga hasta su adaptación al anime, la serie se ha convertido en una obra que dialoga de manera directa con distintas generaciones de espectadores
espectadores y lectores, su impacto quedó marcado con sus temas centrales: amor, aislamiento, madurez emocional y aceptación. Se reinterpretan conforme cambian los contextos sociales y culturales. Para la generación que creció con el auge del manga romántico escolar, la serie representó una ruptura. A diferencia de muchas historias de romance idealizado, la serie planteó personajes imperfectos y emocionalmente torpes. Para lectores jóvenes de su época inicial, esto funcionó como un espejo. Mostraba que el amor no siempre nace desde la seguridad o el carisma, sino también desde la inseguridad y el miedo al rechazo. Con el paso del tiempo y especialmente tras su adaptación al anime, la serie comenzó a encajar con generaciones posteriores que crecieron en un entorno aún más marcado por la tecnología, las redes sociales y el aislamiento emocional. El prota, con su dificultad para relacionarse en el mundo real, adquirió una nueva lectura. Ya no solo representaba al otaku clásico, sino a una juventud que lidia con la ansiedad social, la baja autoestima y el temor a no encajar. En este contexto, la serie se transformó en una obra puente entre generaciones. Para algunos espectadores mayores, la historia evocaba recuerdos de la adolescencia, de los primeros vínculos emocionales y de las barreras autoimpuestas. Para los más jóvenes, ofrecía una narrativa cercana que valida la idea de que no todos viven el romance de la misma manera ni al mismo ritmo. Otro elemento clave en este cambio generacional es la figura de la protagonista femenina, quien desafía estereotipos tradicionales del romance escolar. Su actitud directa y su complejidad emocional conectaron especialmente con generaciones más recientes acostumbradas a cuestionar los roles de género. Así, la serie fue reinterpretada como una historia donde el crecimiento emocional es compartido y no unilateral. Además, el paso del manga al anime permitió que la serie alcanzara a un público más amplio y diverso. Nuevas generaciones que quizá no consumen manga de forma habitual encontraron en el anime una puerta a la historia. Esto provocó un diálogo intergeneracional en el fandom, donde distintas experiencias de vida enriquecen la lectura de los mismos personajes y situaciones. Con el tiempo, la obra también ha sido revisitada desde una perspectiva más madura. Algunos que regresan a verla años después suelen encontrar nuevos significados en los conflictos emocionales, interpretándolos como reflexiones tempranas sobre la comunicación, la empatía y la vulnerabilidad. Así, 3 de Canojo, Real Girl no es una serie estática, su valor cambia conforme cambia quien la observa. Cada generación encuentra en ella algo distinto: identificación, nostalgia, crítica o consuelo. Esta capacidad de adaptarse emocionalmente al espectador es lo que ha permitido que la obra se mantenga vigente, demostrando que las historias más sencillas, cuando están bien construidas, pueden trascender su tiempo y crecer junto a su público.